Vamos a conversar ahora un poco sobre algo que estaba programado para el sábado pasado, pero bueno, las condiciones meteorológicas, las alertas de todos los colores que hubo el fin de semana que pasó, postergaron esta edición especial del Festival Danza Afuera, que iba a tener lugar el sábado pasado, para mañana, sábado 27 de septiembre, de 17 a 21, en la Casa Curuchet, emblemática casa de la ciudad de La Plata, donde además se va a presentar el libro Prácticas de Supervivencia, que reúne 10 años de historia de este festival Danza Afuera. Para hablar de esto y mucho más, de todo, vamos a hablar con Jor Mongan, que es bailarina, coreógrafa y una de las autoras del libro. ¿Qué tal, Jor? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por la visita. Vamos a empezar por el principio, porque quizás haya mucha gente que no conozca Danza Afuera. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? Bueno, ya sabemos, 10 años atrás. Sí, 12. 2013. Ah, mira. O sea, bueno, Danza Afuera surge en realidad entre amigas que teníamos la necesidad, el deseo de sacarla, de que la danza contemporánea sea conocida un poco en la calle, digamos. Decíamos, bueno, vayamos a la calle para que no solamente sea una danza que consumíamos o que compartíamos entre nosotros, y bueno, y así surge el Festival Danza Afuera. Acá en La Plata. Acá en la ciudad de La Plata, es un festival local. Uh-huh. Obviamente, después, a medida que de los años fue creciendo y terminó siendo un festival internacional, o sea, trajimos compañías de otros lados, elencos, artistas. Y bueno, pero empieza con esa inventiva. Y de alguna manera termina trabajando durante muchos años en pensando el territorio platense. Claro. Digamos, y de qué manera, y el estudio a través de la performatividad del territorio. Uh-huh. La idea era, salir con esas coreografías a un espacio determinado de la ciudad. Sí, con el paso de los años nos dimos, más que salir, era investigar un poco lo que sucedía en el territorio. Eso fue con el paso de los años. Uh-huh. Y un poco ir armando las coreografías con el contexto, ¿sí? Más que una coreografía ya dada, ir inventando a través de las residencias, que es algo que hicimos todos los años, residencias creativas. Sí. Que llamábamos a diferentes artistas a pensar un espacio específico de La Plata, y de ahí con convocatoria abierta a bailarines, performers, ellos entre todos, ellos inventaban esta acción, intervención, caminata, diferentes acciones. Uh-huh. Claramente de aquel grupo inicial se fue agrandando, fue incorporándose más gente. Sí, en realidad el festival siempre tuvo una idea de horizontalidad en sus inicios, y íbamos invitando a gente a participar de la dirección y la organización. Siempre, intentamos. Después, con el paso de los años, no nos salió muy bien y empezamos a hacer más un espacio de organizar un poco más las tareas, uh-huh, digamos, y que hace ciertas actividades que hacían unos y otros. Pero claro, pasaron muchas personas por los primeros años por pensar todo, pensábamos todo de juntos. Claro. El mundo de la danza en La Plata, básicamente la mayoría se conocen entre ustedes. Sí. Obviamente nosotros estamos más vinculados a la danza contemporánea, a la performance, porque después a esta danzas hay un montón, pero nos conocemos bastante entre todos. Sí. Y hubo gente que de verlas en cada evento en la calle se acercó por curiosidad. Sí, el Festival Danza Afuera en realidad primero que siempre existió por una comunidad de la danza que siempre colaboró y siempre quiso estar y quiso de alguna manera hacerse presente durante el festival, y después la idea del espacio público siempre trajo eso, que es un poco que la gente, que no es la gente que va a ver obras, uh-huh, empieza a preguntar qué pasa acá. Sí. También tuvimos problemas por quizás justamente problemas, en términos de intervención, de que a veces necesitamos pedir permisos y quizás hacíamos una intervención y alguien se tiraba en la calle, y corriendo un poquitito los límites de lo que se puede y no se puede hacer en el espacio público. Claro. Y llegamos a esta fecha que, me dijiste 12 años desde que empezaron, pero en realidad es una especie de celebración de la década. Sí, en realidad nosotras hace 2 años hicimos la 10ª edición, que fue una edición enorme, creo que eran 22 propuestas, lo cual, y de 2 semanas de duración. Uh-huh. Y ahí íbamos a presentar el libro, que no se llegó a materializar, no lo pudimos terminar. Ajá. Y después estuvimos los últimos 2 años
sí, amasando y terminando de hacer el libro que hoy está aquí, que se editó, que se terminó de hacer este año, y un poco la edición especial justamente es porque es la presentación y la celebración del libro. Claro. Que reúnen esos 10 años, ¿no? Está bien, quedó claro. El libro es lo que reúne la historia de 10 años de Danza Afuera, y se cumplen 12 desde que empezaron. Sí. Bueno, ¿y cómo fue trabajar ese libro? Bueno, fue espectacular, melancólico, contento, o sea, es una voz colectiva, nos juntamos, somos varias personas que nos juntamos, pero las autoras, digamos, las primeras 4 autoras, que entre ellas estoy yo, Constanza Copelo, Mariana Sáez y Julieta Scanferla, nos fuimos juntando y íbamos contándonos algunos temas, los grabábamos y después esas grabaciones son las que se escucharon y se armaban los textos, como con ciertas temáticas. Bien. Así que nos llevó bastante tiempo. Porque había que transcribir esas grabaciones. Sí, porque lo que acordamos es que sea una voz colectiva. Entonces un poco fue cómo lo hacemos hasta llegar a ese modo. Claro. Y hay el libro estéticamente tiene ilustraciones, fotografías. Lo traje acá. Mira, pero bueno, la gente no lo va a poder ver, pero sí. No, mira, la gente que nos ve en Twitch, ahí tenés una camarita enfrente tuyo. Ahí. Ok, ahí. Bueno, acá está el libro, que se va a poder adquirir mañana en el evento, que no se suspende por lluvia esta vez porque, bueno, decidimos hacerlo de todas maneras. Empecé también a la convocatoria de la marcha. Pero bueno, acá está el libro. El diseño está hecho por Dani Lorenzo, que nos acompaña hace muchísimos años en el festival como el diseñador del mismo. Y sí, tiene ilustraciones, tiene fotografías. Fotos. Y tiene diferentes partes, ¿sí? que es lo que y autores y autoras los cuales escriben sobre Danza Afuera, que puedo nombrarlos si quieren. Bueno, me gustaría, me parece que está bien. Así quedamos bien con todo. Sí, por favor. Bueno, la edición es de Daniela Camesana y de Guillermina Mongan, el diseño es de Dani Lorenzo, la corrección de Facundo Basualdo, las fotografías son de Matías Ademar, excepto una que es de Daniela Camesana también. Bueno, ahí está también Marcos Audicio y Fausto Malacalza. Hay los textos que están en diferentes partes del libro, que hay personas que escribieron sobre el festival. Están Marí Bardet, Ariel Chapi Baresi, Noel Correbo, Mariana del Mármol, Ludmila Lebovich y Delfina Serra. Y bueno, y está editado por Filosurfer. Bien. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si tengo... Bueno, y el prólogo está hecho por Daniela Camesana. Y mañana lo van a conseguir ahí en la Casa Kuruchev, el que quiera, mañana, va a estar el libro. Sí, va a estar el libro. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, cuento un poquitito. Contanos un poco de... Todo para no olvidarme de nadie, ni de nada. Porque va a haber mucho, ¿no? Tenemos... Va a haber danza, por empezar. Sí, va a haber danza. Tenemos tres bloques, ¿sí? Que la mayoría van a acontecer casi al mismo tiempo, pero no todo. Uno es un stand de derivas, porque el festival siempre estuvo atravesado, la mayoría de las veces estuvo atravesado por recorridos en el espacio público. Entonces, tomamos algunos de esos recorridos y los vamos a reproducir, vamos a compartir ese stand de derivas para que cada uno, quien vaya, pueda ir a hacer la deriva por la ciudad, contemplando un tiempo para eso, ¿no? Claro. Los derivas, ¿nombro todo o no? Como yo quiera. Como vos quieras. Bien. Sí. Bueno, las derivas van a haber una deriva por Mónica Menacho, otro por las recolectoras, que son Sabia Flor y Mari Sanguinetti, después de Sara McLaren, después de Chapi Baresi, nunca sé si es Barresi o Baresi, bueno, me va a matar, no importa. Después Veredas por Sara McLaren y Constanza Copelo, y Coreografías de la Ciudad, que es una deriva realizada por nosotras, digamos, por la coordinación de Danza Afuera. Después vamos a tener una instancia de superficies de lectura, donde va a estar la biblioteca y fanzinoteca Ruda. Ajá. Y además de eso va a haber unos mobiliarios de retazos reciclados que están hechos por Safu de Sutura, Sutura y Humo, otras de las no las quiero espolear las cosas que van a ver, son estos no, si hay sorpresas, guardalas. Hay sorpresas guardadas, de Laura de Benito también, y almohadones lo dije, de Terrome. Bueno. Y después va a haber también intervención de Proyecto en Bruto, que es un grupo que también cumple sus 10 años. Mira.
y que trabajó en la Casa Curuchet, que hizo una obra que se llama Promenade. Entonces también, y además de que nos conocemos todos y tenemos una relación afectiva con varias de las personas, ellas van a estar interviniendo en la Casa Curuchet. Y después tenemos otra intervención de Dani Lorenzo, otra de Fran Carranza y Agustín Ciray, y va a haber música por Cristian Carracedo. La música no podía faltar, está directamente ligada. Y haremos algún chin-chin. Por supuesto. Esto es desde las 17 hasta las 21 aproximadamente. De la se puede estirar un poquito. Sí, puede ser que se estire. Y bueno, me contaba que cuando llevaban adelante el Danza Afuera en el espacio, antes había como una investigación, sí. ¿Con la Casa Curuchet hicieron lo mismo? ¿La investigaron? No. En realidad fue un poquito más un deseo medio caprichoso de una de nosotras, que hagamos algo en la que siempre tuvo el deseo de que ya la mayoría de nosotras habíamos hecho, yo no, pero la mayoría de las chicas habían trabajado o habían tenido implicancias con la Casa Curuchet, así que bueno, decidimos finalmente hacerlo ahí. Porque tiene algunos lugares, la terraza es muy linda, sí, pero también está esa escalera, ¿no? Que vamos a usar lo que podamos y también vamos a rogar que no llueva, porque bueno, eso se nos mueve un poquitito lo ideado. Buenísimo. Jormongan, una de las responsables de Danza Afuera, una de las autoras del libro. Entonces, eso quería preguntar, ¿por qué prácticas de supervivencia? Porque en el 2023, un poco lo que nos veníamos preguntando era cuál era el rol del arte para las crisis a las cuales estábamos viviendo, cómo repensar en qué podían ser esas prácticas con las cuales hacíamos todos y las cuales Danza Afuera propiciaba para pensar una transformación social o para pensar cómo sobrevivir, más que, me acuerdo que también charlamos si era sobrevivir o supervivencia, ¿no? Cómo el arte puede llegar a producir, cómo el arte produce o puede llegar a producir otro modo de poder estar y habitar el mundo, ¿no? Claro. En este caso sería la ciudad. Y ahora estamos en otra crisis que también nos pone la supervivencia por delante, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo que en la 11ª edición, un poco pusimos supervivencia en práctica, ¿no? Como que teníamos, práctica de supervivencia fue la 10ª edición, hicimos un montón de actividades donde el eje estaba atravesado por eso, qué ejercicios, qué prácticas, qué obras hablaban y de alguna manera exponían estas problemáticas. Y bueno, entonces al otro año cuando decidimos hacerla casi como de urgencia, la edición, la llamamos supervivencia en práctica, como empezar a ver qué es eso, ¿no? De la supervivencia. ¿Y aquellos años de la pandemia cómo los atravesaron? La pandemia teníamos una edición buenísima y nos atravesó por el medio. Estábamos haciendo el festival, era una programación, si mal no recuerdo porque no tengo tan buena memoria, pero creo que era una programación de una semana o de 10 días, eso no me acuerdo, y al segundo día... Un jueves fue en marzo, no me acuerdo de la fecha. Pero... Habíamos empezado ya con la programación, tuvimos 2 eventos, de lo cual ya el primer evento teníamos gente afuera, gente que no podía ingresar a uno de los espacios, muchísimas espectadores. Y recuerdo que no lo podíamos, como decíamos, no va a pasar nada, ¿no? Como que... Y me acuerdo que nos limpiábamos las manos con alcohol en gel y por otro lado nos pasábamos el tenedor, era una cosa rarísima. Claro. Pero sí fue, y suspendimos todo y además quedó gente internacional acá, entonces bueno, después fue un poco acompañar eso, intentar que se vuelvan a sus tierras, ¿no? Claro. Bueno, hablábamos del origen de Danza Afuera y el grupo vinculado a lo que es la danza contemporánea, pero la danza contemporánea también tiene un montón de escuelas, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen conjugar esas tendencias? Mira, creo que en general las personas las personas que coordinamos y que pensamos tenemos muchos puntos en común y bastantes que no, por eso está buenísimo lo que sucede en Danza Afuera, porque vamos integrando y cuando hacemos, por ejemplo, las elecciones de quienes van a participar, intentamos ahí que convivan diferentes tipos de danza contemporánea. Igual sí hay un eje curatorial que se piensa en general, no siempre, pero se piensa antes de hacer la convocatoria. O sea, por ejemplo, queremos trabajar las prácticas de supervivencia, entonces se piensa el tipo de artistas que trabajan esas temáticas. Bien. Y así vamos haciendo cada año. Bueno, llegó el momento de celebrar mañana en Casa Curuchet a partir de las 17 la edición especial del Festival Danza Afuera con la presentación del libro Prácticas de Supervivencia. Jor, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Esperemos que no llueva. Por favor, muchísimas gracias a todos. Gracias por la visita. No, por favor.